vida es como un rompecabezas. O podríamos decirlo de otra manera. Cada instrucción que Dios tiene en su palabra es como una ficha que representa el rompecabezas de nuestra vida, donde Dios espera que cada una de esas fichas casen en nosotros de la manera perfecta, con esa intención con que Él lo hizo inicialmente. Dios ha creado para nosotros un manual perfecto, un manual completo, donde no hace falta nada, donde a Dios no se le escapó nada. Cada una de estas instrucciones que Dios nos trae hace parte del rompecabezas. Dios creó una ficha perfecta para que casara en tu salud, para que casara en tu vida, para que casara en tu economía, para que casara con tus hijos, con tu pareja, con ese manual que representa una a una las fichas que deben hacer parte de nuestra vida. Hicimos como cuando en algún momento nos dieron un rompecabezas y traía tantas fichas que nosotros destapamos la caja, regamos las fichas y fuimos a empezar a armarlo y no encontramos dónde encajaba cada una. Se nos agotó la paciencia y entonces optamos por coger esas fichas, echarlas en la cajita y guardarlas. Así hemos hecho con lo que Dios nos entregó. Yo diría que no hay un hogar donde no haya una Biblia en la casa, pero está ya de bonito, de bonita, en un atril, está guardada en una mesa de noche, está guardada en alguna gaveta, en algún cajón, así como está guardado ese rompecabezas o como estuvo guardado ese rompecabezas por tanto tiempo. Pero no la abrimos, no la escudriñamos, no la buscamos para saber cómo es, qué es lo que dice, qué trae eso para mí, qué instrucción o qué ficha puedo yo usar en ese momento, en esa circunstancia que estoy pasando. Su palabra nos dice en Jeremías 6:16, esto dice el Señor, deténganse en el camino y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos, dice el Señor. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el Señor hoy con esta palabra? De volver al camino. ¿A cuál camino? Devuélvete a ese camino, o sea, a ese lugar, a ese momento en el que en tu pasado te hicieron algo que te dolió. Eso que en este momento está evidenciando frutos de dolor, de soledad, de tristeza, de amargura. Devuélvete a ese camino, vuelve ahí. Mira qué fue lo que te hizo daño, mira qué decisión tomaste. ¿Te ofendieron? Sí. ¿Te hicieron daño? Sí. ¿Qué decisión tomaste? Ahí cuando estaba pasando esa situación, Dios estaba al lado tuyo, mostrándote el camino del perdón, que es lo que nosotros regularmente hacemos. Si nos ofenden o nos hacen daño, simplemente nos llenamos de odio, de falta de perdón, de resentimiento. Y entonces en lugar de caminar por el camino de perdón, de reconciliación que el Señor nos está hablando, nosotros decimos caminar por el camino del odio, por el camino del resentimiento. Entonces nos desviamos del camino correcto. El Señor nos está mostrando una ficha donde nos dice, miren, perdonen. ¿Por qué perdonamos? No perdonamos por la otra persona, perdonamos por nosotros. Porque si nosotros hubiéramos perdonado, entonces no estaríamos ahorita evidenciando esos sentimientos tan dolorosos y tan amargos, esos sentimientos que hacen que cada vez que nosotros recordemos eso que sucedió, nos duela, nos amargue y nos llenemos de malos recuerdos y de cosas que no nos sirven, que por el contrario lo que hacen es alimentar eso que sucedió ese día. Dios quiere que soltemos eso que nos dañó, pero el soltarlo es haciendo la tarea, lo que cuando eso no hicimos, y en este caso es el perdón. Que si un día fuiste al médico y te dieron un diagnóstico terrible, el Señor estaba al lado tuyo, esperando que tú buscaras de Él, esperando y Él te iba a entregar una ficha que te llevara a caminar en fe, una ficha que te llevara a tener esperanza en tu corazón, de que Dios puede cambiar esa situación. Pero ¿por cuál camino fue el que optaste?
el de llegar, comentarle a una persona y que esa persona alimentara más el miedo o el terror en medio de ese diagnóstico. Te fuiste para Google y te mostró el panorama más terrible de lo que te hubieras imaginado. Y entonces, en lugar de haber recibido esa ficha de fe que Dios estaba por entregarte para que casara en esta situación, para que casara en esa circunstancia, lo que hiciste fue optar por caminar por como dijo el médico, por como dijo el amigo, por como dijo la amiga, por todo lo que decía en Google, y eso se fue alimentando y eso lo único que hizo fue que la enfermedad avanzara. Porque a nosotros centrarnos, concentrarnos, enfocarnos, estar hablando de lo que no está bien, estar declarando y estar afirmando con la palabra, eso lo único que provoca es que la situación se agrave, se complique, se nos agrande esa dificultad. Por eso debes devolverte a eso que está evidenciando en este momento. Deudas, endeudamiento, pobreza. Allá vuelve a ese lugar donde tú tenías sueños, pero te mataron esos sueños, aún las personas que más te amaban y estaban supuestas a apoyarte, diciéndote que naciste pobre, sigues pobre, mueres pobre y no tienes derecho a soñar, no tienes derecho a estudiar, no tienes derecho a crecer, no tienes derecho a nada, porque tienes que tener esa continuidad que se ha venido viendo en tu familia generación tras generación. Eso no es cierto. Si estás buscando de Dios, eso no es cierto, porque Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios que provee donde hace falta. Recordemos nuevamente lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos estuvieron durante 40 años en el desierto. Dice la palabra que a ellos no se les acabó el calzado. Ellos no tuvieron que trabajar y tuvieron alimento. Cuando se cansaron de un alimento, Dios les dio otro. Tuvieron agua suficiente, tuvieron comida suficiente, porque Dios lo que necesitaban, a pesar de su rebeldía, a pesar de que no dejaron que Dios moldeara su carácter, Dios por misericordia lo hacía. Dios los bendijo, Dios los cuidó, Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Es tiempo de volver a ese cruce, pero no para que te quedes allá, porque Dios no quiere que nosotros nos quedemos viviendo en el pasado. Que si algo te lleva a mirar hacia atrás, sean estos dos motivos. Uno para corregir y otro para darle la gloria a Dios por lo que ahí hizo contigo, por lo que ahí hizo a tu favor. Debes volver allá a ese punto y en ese punto piensa con Dios, medita con Dios, habla con Él. Entiende que para salir de allá necesitas hacer una cosa, y eso está en Lucas 10 del 38 al 42. Dice la palabra que durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea, donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída, que es como no debemos estar. Dice que estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Lucas 10 del 38 al 42. Deja de estar tan ocupado o tan ocupada. Dejemos de estar tan distraídos en lo que nos duele, en lo que nos afecta, en lo que nos hicieron, en lo que nos falta, en lo que no hay. Y más bien hagamos como dice el Señor Jesús acá. Seamos como María, que entendió qué era lo importante. Y lo importante que fue ir y escuchar y recibir la pieza que hace falta para que alguna área de nuestra vida tenga o complete el plan de Dios. Necesitamos volver al camino. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Entonces, dispón tu mente, dispón tu corazón, ve al encuentro con Dios y sal de ese lugar.
Sal de ese camino antiguo, sal de ese momento antiguo con tu ficha perfecta. Y deja que Dios, el Espíritu de Dios, hable a tu espíritu y te ayude a cazar esa ficha de la manera perfecta, para que recibas sanidad, para que recibas libertad, para que recibas provisión en la área que sea que tú estés necesitando. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video con alguien que tú conozcas que necesite escuchar esta palabra y no dudes en escribirnos si necesitas que te ayudemos en algo. Que Dios te bendiga.